dedica un editorial lleno de mentiras, ¿no? ¿Qué periodismo serio puede ser el que se diga en un editorial del Wall Street Journal de que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono? Es una falta de respeto a Claudia, ¿no?, a las mujeres, un desconocimiento completo, ¿no?, de lo que somos, de nuestras convicciones, de nuestros ideales. Pero ¿cómo se entera el Wall Street Journal sobre los directivos, ¿no?, sobre lo que pasa en México? Pues escuchando a Krause y a Castañeda o Aguilar Camín. Entonces, están completamente equivocados. Ahora sí que vuelan, inventan. Estamos hablando de contenidos, ¿no?, y de objetividad. Ahora, en cuanto a intereses, esa es otra cosa. Igual pues yo creo que lo deben de estar leyendo en El Mundo, el 0.0001. Entonces, nada, una minoría, que es todo lo que también ya tenemos que tomar en consideración, ¿no? Que porque lo dijo el Wall Street Journal, yo aquí es porque lo estoy mencionando, pero estoy seguro que el 99% de los mexicanos no sabe que existe un periódico en Estados Unidos especializado en finanzas que se llama el Wall Street Journal. Entonces, es un poco lo que sucedió con la elección, que pues, ¿quién lee el Reforma? ¿Quién lee el Universal? No, con todo respeto, o sea, ¿cuántos? Una periodista del Reforma que dice, estoy sorprendida porque viajé antes de la elección de España a México en un avión en clase premier y todos íbamos a votar por la señora Xóchitl. ¿Cómo es que perdió? Pues sí, clase premier de Madrid a México, como el otro, pues sí, en el campo de golf Chapultepec, todos estábamos, sí, pero ¿cuántos van al campo de golf? ¿Y ese es México? Pues sí, sí es México, pero hay otros también, ¿sí? Hay otros mexicanos. Entonces, su mundo, ¿sí?, pues los hace, ¿no?, ensimismarse, y por eso las equivocaciones. Ya hace unos días escuché de que los resultados que habíamos obtenido o que obtuvieron los candidatos de la transformación fue
pura inteligencia artificial. O sea, todo se creó, ¿no?, por inteligencia artificial. Ojalá y le piensen más, porque nos va a ayudar mucho también. No puede haber un partido único, no debemos de aspirar a un partido de Estado, no debemos de aspirar mucho menos a una dictadura. Tenemos que crear el hábito democrático que no había, y sobre todo entender que la democracia no es solo una fachada, sino la democracia es una forma de vida. Que no nos digan que hay democracia cuando el pueblo es ignorado, es marginado. Democracia es cuando el pueblo es el actor principal, el protagonista principal, cuando el pueblo manda. ¿Qué era lo que había en México? Era una oligarquía. ¿Qué cosa es la oligarquía? Es el gobierno de una minoría. Hay quienes dicen el gobierno de los ricos. Yo digo el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Ahora es un gobierno cada vez más democrático, y ese debe ser el propósito: democracia auténtica, verdadera, que sea el pueblo. Yo me siento muy orgulloso porque hay 35 millones de familias en el país. 35 millones de familias somos. Y 30 millones, a 30 millones, eso no pasaba antes, nunca, creo. A 30 millones le llega cuando menos una pequeña porción del presupuesto nacional. ¿Atribuye los programas sociales esta gran votación que tuvo su movimiento? A varios factores. Lo atribuyo a que se acabó la corrupción, porque se robaban mucho, más de lo que yo imaginaba cuando llegué. Y vaya que siempre hablé de que el principal problema era la corrupción. Escribí libros sobre eso. Y cuando llegué me sorprendió, porque era mucho más la corrupción de lo que yo imaginaba. Una obra que costaba 100 millones, la cobraban en 1,000. Y así por el estilo. Los lujos en el gobierno. Cuando llego, la presidencia tenía un presupuesto de 3,600 millones de pesos. Y este año la presidencia va a ejercer 500 millones. Pero imagínense cuánto se gastaba en aviones particulares, el avión presidencial, nada más tener el avión ahí, el mantenimiento. El último viaje que hicieron en el sexenio pasado, solo en
servicio de internet, 7 millones de pesos del avión. Nosotros ya estamos terminando, no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionar. Se olvidó, pero los expresidentes se llevaban 5 millones de pesos mensuales de pensión. Aquí estamos entregando las pensiones, ¿no? Trabajadores 10,000 pesos, cuando en total los expresidentes 5 millones. 6,000 millones costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Ese fondo de ahorro que tiene todavía el Poder Judicial lo tenía el Ejecutivo. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos al mes, un alto funcionario, se le aportaba dejaba 20,000 de ahorro cada mes y el gobierno le aportaba 20,000, de modo que ahorraba 40,000 cada mes. Cuando terminaba, se llevaba todo ese dinero. ¿Cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro especial para altos funcionarios públicos? Lo mismo, 6,000 millones. Entonces, ¿por qué ganamos? Porque todos esos ahorros, por no permitir la corrupción, por no hacer un gobierno con lujos, nos permitieron dar pensión a todos los adultos mayores, nos permitieron dar pensión a personas con discapacidad, nos permitieron otorgar 12 millones de becas a estudiantes pobres. ¿Por qué ganamos? Porque la gente fue atendida, la gente sabía de que había corrupción, eso sin duda, pero nunca había podido sentir, constatar el efecto nocivo, dañino de la corrupción, porque no recibía nada o muy poco y empezaron a recibir y se pone, ¿cómo? Sin endeudarnos. Pues el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Dice, ¿cómo es que alcanza ahora? Y no alcanzaba. Pues ¿cómo va a alcanzar si se dedicaban a robar, a saquear? Esa era la decadencia del país y además a engañar a la gente con el control de los medios de información o de manipulación. Decían, por ejemplo, que no podían aumentar el salario porque si aumentaban el salario iba a haber inflación. Pon la gráfica del salario,
porque hay que estárselos recordando.